súbele un poquito porque no me oigo. Bueno, muchas gracias nuevamente por permanecer, compañeras y compañeros de los medios. Está con nosotros, se ha agregado el secretario Camerino Márquez, secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional, nuestra compañera Claudia Castelo permanece, igual que la compañera Roxana Luna y la compañera Adriana Díaz, a quienes ya presenté con sus cargos en la sesión anterior. Bueno, tiene la palabra la compañera Roxana Luna, que es la secretaria de Movimientos Sociales. Sí, buenos días a los medios, a mis compañeros y a mis compañeras que están con nosotros. Y bueno, nuevamente nos encontramos hoy con una noticia. El día de antier fue asesinado Rolando Vázquez, dirigente de la COSEI en el estado de Oaxaca. Y bueno, esto suma a la ola de violencias que se ha disparado a nivel nacional, pero lo más preocupante es que vemos que cada día se suma una guerra, si lo llamamos así, contra compañeros militantes y presidentes municipales de extracción perredista. Y bueno, ante ello el Comité Ejecutivo Nacional hace un llamado al gobierno federal, al gobierno estatal y a todas las autoridades correspondientes para que se inicien las investigaciones correspondientes para encontrar a la brevedad a los responsables de este crimen y además se emitan todas las acciones coordinadas para poder llegar a la verdad de los hechos. No basta con un operativo anticrimen, que fue la respuesta que da el gobierno de Oaxaca. Es la tercera vez que se hace por los hechos lamentables de asesinatos de perredistas y hasta el día de hoy pues no se da con los actores intelectuales de estos asesinatos. La ola de violencia que vive este país se debe principalmente a la marginalidad y la agresión de las instituciones públicas en el ensanchamiento de estas brechas de desigualdad y disparidad en el acceso de oportunidades sociales. El Comité Ejecutivo Nacional concuerda que ningún crimen puede quedar impune, pues son las autoridades las responsables que deben de generar un clima de seguridad para los ciudadanos para que puedan transitar y vivir estos tranquilos y sin ningún temor. Por eso el Comité Ejecutivo Nacional va a estar al pendiente del curso que tomen estas investigaciones y nuevamente reiteramos este compromiso que se tiene por parte del PRD a las víctimas de todos los que han fallecido por el clima de violencia en estos estados y además que son compañeros militantes del partido. Exigimos estas investigaciones, pero además este compromiso de la Federación para poner un alto a esta agresión. Muchas gracias. Yo solo quisiera agregar a lo dicho por la compañera Roxana que estamos hablando de un contexto social, económico y político en el caso de la región del Istmo de Oaxaca, muy complicado. Exigimos al gobierno del estado, al gobierno federal, que apliquen las medidas de seguridad para que los ciudadanos de esa región garanticen las libertades de tránsito y sobre todo la integridad física y patrimonial. Ha habido una ola de delincuencia, de secuestros, de homicidios en esa región del Istmo y es muy importante que la autoridad tome medidas, tanto en Tehuantepec como en Juchitán. Ya ha habido antecedentes. En lo que va de este sexenio se habla de 27 homicidios, algunos de ellos militantes destacados del PRD, y por eso le exigimos enérgicamente al gobierno del estado de Oaxaca y al gobierno federal aplique las medidas de seguridad pública para que garantice la tranquilidad y la paz social en esa zona del Istmo, toda vez que incluso el PRD ganó con la compañera Gloria Sánchez, quien también fue víctima de un atentado en el proceso de campaña en el mismo lugar, en la comunidad Álvaro Obregón. Y bueno, pues ahí hay varias hipótesis. Habría que llevar a cabo las diferentes líneas de investigación y llegar a hacer la investigación objetiva,
donde se puedan fincar las responsabilidades penales tanto a los autores intelectuales y materiales de este cobarde homicidio. Entonces estamos a sus órdenes y desde aquí exigimos justicia y castigo ejemplar y desde luego medidas de seguridad pública acertadas. Por acá, Jorge Ricardo de Reforma. Hola, yo quiero preguntar si ven directamente una serie de atentados directos a militantes del PRD, ya lo han expresado un poco, pero que lo puntualicen, y de ser así, ¿con qué motivo? Y, en primer lugar. Y en segundo lugar, dice que no bastan los operativos de seguridad que se realizan para resolver estos crímenes. ¿Qué es lo que basta entonces? Bueno, mira, la respuesta que daríamos, estamos hablando de estos 27 hechos lamentables que no han llegado a concluir las investigaciones y se trata de activistas sociales y militantes del Partido de la Revolución Democrática. Por eso es importante despejar y desde luego que quede claro que la actividad política en el estado de Oaxaca como en el resto del país debe ser un derecho fundamental de todo ciudadano que decide participar en la vida política de este país y que no sea vulnerable o que no sea atentado contra su libertad, que haya libertad de tránsito, de expresión y desde luego que no quede en la impunidad, porque muchos de estos crímenes no se ha llegado a fincar responsabilidades. Y desde luego que las medidas que tenga que aplicar el gobierno del Estado y el gobierno federal, por tratarse de una entidad en conflicto social, hay que decirlo, derivado de muchos movimientos y reivindicaciones como la del magisterio, se ha agudizado en la región del Istmo, donde también hay presunción de otras líneas de investigación ligadas a la delincuencia organizada. Por eso no descartamos ninguna posibilidad, incluido el atentado que sufrió este compañero, del secuestro o de cualquier otra línea de investigación. Lo que importa es que se llegue a la verdad y se llegue a fincar y a castigar a los responsables. Eso es lo que el PRD exige. Y con independencia de quien gobierne, Gabino Cue viene de una coalición PAN-PRD y es responsable en tanto siga siendo titular del Ejecutivo del Estado de Oaxaca. Él debe brindar la seguridad pública a todos, sean o no sean perredistas. Lo cierto es que esto no es exclusivo de un estado, también lo vivimos en Guerrero, lo vivimos en Michoacán, lo vivimos en el norte del país, en Zacatecas, en todos los estados. La ola de inseguridad y delincuencia se sigue incrementando y atenta hoy cada vez más contra presidentes municipales, contra quienes hacen alguna actividad política y por eso el PRD estará llevando toda la documentación y toda la solidaridad y el acompañamiento jurídico a los familiares y a todas las personas que se han visto afectados por la inseguridad. Rafael Montes, de Milenio. Gracias. Preguntarles si están más inclinados hacia esta hipótesis de que sea un crimen político, que no haya sido un crimen común, digamos, o qué es lo que les hace pensar que tiene que ver con su militancia política. Es por este contexto que usted menciona de los 27 homicidios que ya ha habido, y también preguntarles, menciona que son 27 en este sexenio al menos, comparado con sexenios anteriores, ¿es más o es menos que antes? Sobre todo por el dato que menciona de que pues Gabino Cue viene de una alianza con el PRD y en gobiernos anteriores pues eran fuerzas políticas diferentes. ¿Cómo están las estadísticas en ese sentido? Sí, mira, para dar respuesta a esta pregunta, el compañero Eloy Vázquez, que es un destacado dirigente del PRD en esa entidad, conoce perfectamente las condiciones de la entidad y puede dar una opinión. Bueno, me voy a permitir responder con claridad porque el asunto es grave cuando se habla de 27 dirigentes. No solamente son militantes, son dirigentes políticos y dirigentes sociales. Entre ellos, por ejemplo, un presidente del Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática que fue asesinado en 2013, un diputado local electo como Everardo Hugo, que también fue asesinado en 2013, ¿no? Es compañeros que han sido
también dirigentes de organizaciones sociales como Arturo Pimentel, organizaciones sociales importantes, y hoy este compañero Rolando Vázquez, quien era dirigente de una de las fracciones de la Coalición Obrero Campesina Estudiantil del Istmo. Hay que recordar que también mataron a nuestro compañero Carlos Martínez, quien fue asesinado siendo precandidato a diputado federal el año pasado en Tlaxiaco. Se trata entonces de crímenes políticos. Tantos políticos muertos no pueden ser resultado de un descontrol del crimen. Comparado con el sexenio de Eladio Ramírez, que se juntó con el sexenio federal de Salinas de Gortari, en donde hubo 600 muertos a nivel nacional del PRD. El número de muertos, tengo entendido que no pasó de 15 o quizá 20 oaxaqueños. Es decir, estamos hablando que la gravedad de la violencia política contra militantes, dirigentes y gobernantes del PRD, representantes populares del PRD, creció comparado hoy que tenemos un gobierno de coalición, emanado de una coalición electoral, es más grave y sí, si se atribuyera a un origen político, tendríamos que decir que se trata de revanchismo de quienes fueron derrotados, ¿verdad?, en la contienda de 2010. Ellos han realizado una selección de cuadros dirigentes que ha ido mermando la presencia regional del PRD en distintas partes de la entidad. Es decir, si hay una mano que está detrás, hay que buscarla. Yo, desde luego, con mucha responsabilidad, no señalaría en específico a nadie, aunque hay muchas presunciones, ¿verdad? El sexenio anterior al de Gabino Cue se caracterizó también por una violencia muy alta, hay un número importante de muertos, ¿verdad? Por lo menos en el 2006 solamente hubo 26 muertos durante el movimiento de la APO. Y desde luego a lo largo del sexenio de Ulises Ruiz superó los 40 muertos, ¿verdad? Todos ellos activistas, militantes definidos de la izquierda, del movimiento político o del movimiento social. Entre ellos Heriberto Pasos, dirigente del MULT, y otros que se me escapa mencionar. Pero entonces, la violencia política en Oaxaca que atraviesa el crimen selectivo proviene desde la época de Eliseo Jiménez Ruiz, desde la época de Manuel Zárate Aquino, quienes en los años 70, como derivación de la guerra sucia que realizó la Brigada Blanca en Guerrero fundamentalmente, de paso en Oaxaca, realizaron represión selectiva, eliminación selectiva de dirigentes de izquierda. Ahora, tenemos que considerar que el gobierno del Estado está en manos de un gobernante emanado de la coalición, es decir, podemos concederle el beneficio de la duda de que no se trata de crímenes de Estado, que no provienen del gobierno, ¿verdad? Eso lo podemos aceptar, lo podemos reconocer. Sin embargo, los cuerpos de seguridad, la Procuraduría del Estado y la Procuraduría General de la República, pues han demostrado más eficiencia para fundar expedientes en contra de luchadores sociales como lo son los dirigentes magisteriales, ¿verdad?, que para encontrar a quienes han
asesinado a compañeros perredistas, ¿verdad? Esa ineficiencia que se ha demostrado en estas investigaciones es preocupante, porque la llegada de nuevamente el regreso del PRI a la gubernatura puede anunciar una nueva ola, ¿verdad?, de represión que nosotros no quisiéramos que se enseñoreara en el estado de Oaxaca, ¿verdad? Pues llamamos al país, a los militantes del PRD, a mantenerse alertas. Ojalá el gobierno del estado en estos meses que le quedan pudiera esclarecer estos crímenes para desactivar de algún modo, porque la impunidad, tanto en materia de crímenes contra militantes como en materia de combate a la corrupción, ¿verdad?, puede conducir a que haya un agravamiento de las condiciones en el estado de Oaxaca. Estamos diciendo que esta situación es más grave que la que se presentó en tiempos de Salinas, que fue una temporada crítica para los militantes del PRD en el país. ¿Es Sí. así? Sí. Ok. Es decir, en Oaxaca estamos peor que cuando estaba Salinas o cuando estaba Eladio Ramírez, ¿verdad? Eso no puede ser, ¿verdad? Solo se explica porque hay ineficiencia y hay impunidad por parte de los cuerpos de investigación y los cuerpos de seguridad. No se trataría también, o sea, gracias por la explicación tan certera, pero también la COSEI ha tenido una división y confrontaciones internas. ¿No estaría también ligándose ahí una investigación interna, por un lado, y por otro lado, Juchitán, tierra en donde también hay un movimiento social muy fuerte contra las eólicas, fundamentalmente, y que ha habido denuncias específicas de sus habitantes de actuaciones ilegales por parte de estos empresarios o de estos presuntos que quieren instalar un mayor número de eólicas y utilizan a los grupos paramilitares para impedir la lucha social en contra de eólicas, mineras y de otras explotaciones de los recursos naturales? Bueno, hemos dicho nosotros que no descartamos ninguna línea de investigación, que queremos que se investiguen exhaustivamente todas y que se localice a los culpables materiales e intelectuales. Nosotros descartamos de entrada que sea como resultado de una confrontación entre las fuerzas internas de la COSEI o del PRD. Lo descartamos porque conocemos el grado de rivalidad política que puede existir al interior del partido y no son métodos que se utilicen para dirimir. Desde luego hemos descartado siempre el uso de la violencia como método para dirimir y sobre todo la violencia emboscada. Hemos tenido hechos de exaltación de ánimos que han conducido a escenarios de confrontación agudos, son públicos, no los tenemos que ocultar, pero se inscriben dentro del propio debate y dentro de las formas de presión. No han sido hechos de este tipo. Nosotros creemos que se debe buscar, sin embargo, en todos los escenarios y descartar exhaustivamente cualquier hipótesis, ¿verdad? Sabemos que hay un interés, hay un interés de parte de grupos económicos, de los grupos económicos sobre todo que respaldaron la candidatura de Murat en ampliar la fuerza económica de estos, de quienes los apoyaron, de estos empresarios que los apoyaron
que son algunos nacionales y otros son extranjeros, compromisos que adquirió el así denominado gobernador electo, ¿verdad? Es responsabilidad de la Procuraduría General de la República y de la Procuraduría del Estado esclarecer estas líneas de investigación. Si hay alguien involucrado en relación con estos intereses, ¿verdad? Se deben descartar, y descartar implica que se les investigue, que se realice un informe en función de una pesquisa completamente aceptable para todos y que los responsables sean presentados y a todas luces sin que haya ninguna duda razonable, ¿verdad? Sean culpables. Eso espera el pueblo de Oaxaca, eso espera el Partido de la Revolución Democrática en el país, y a eso vamos a estar atentos todos, porque las líneas de investigación son varias y tienen que partir, sobre todo, como se dice vulgarmente, en la ruta del dinero. Es parte de lo que tiene que investigarse. ¿Quiénes se benefician con la muerte no solo de él, sino de otros dirigentes sociales en el Istmo de Tehuantepec? ¿Quiénes son los grupos económicos emergentes que van a llegar con sus ambiciones y que están desde este momento ya tratando de modificar el mapa político en la región? ¿El caso está nada más en Procuraduría Estatal o está ya ustedes pidieron que se atraiga a Procuraduría General de la República? Esto corresponde al gobierno del estado, no sabemos, en este momento necesitamos ver en qué estado se encuentra, ¿verdad? Y si hay razón para que sea traído, ¿verdad? Desde luego el tipo de armas, los calibres que se utilizaron, ¿verdad? Puede indicar que hubo armas que puedan ser de uso exclusivo, de uso reglamentario. Entonces, pero todo eso forma parte de los expedientes judiciales que en su momento la autoridad tendrá que darnos a conocer. El partido pidió particularmente que, bueno, siempre las investigaciones son particulares, pero pidió que se le mantenga al tanto de la investigación. Vamos a estar atentos, lo sabe el gobernador del estado, lo sabe el procurador del estado de justicia y desde luego en su momento también en la Procuraduría General de la República. No, yo no tengo esa información en forma oficial, no la podría yo proporcionar, tiene que dar la autoridad correspondiente. Muchas gracias.